Vamos con el caso de hoy. En este canal hemos hablado mucho de Jeffrey, de Harvey, de realmente las cosas más pervertidas, las cosas más degeneradas de absolutamente Hollywood. Hemos visto lo que es la cloaca de la élite cultural en Estados Unidos, manejados, bueno, pues a nadie le sorprende, por la misma religión que parece manejar todas las grandes corporaciones del mundo. O por lo menos los grandes escándalos se han visto asociados a ellos. Y un porcentaje muy amplio de productores, actores y directores también provienen de allí. Por lo que os traemos hoy es... ¿Podéis decir que es conspiranoico? Podéis decir que es conspiranoico. Pero yo prefiero llamarlo una serie de conexiones en la que aparecen nombres para las personas que ella ha acusado. ¿Vale? Comencemos. Hayden Becker muere el pasado domingo 16 de agosto con solamente 36 años. Fue encontrada inconsciente en su apartamento, en el que convivía con su novio, que era una persona bastante violenta, y también estaba presente el hermano del novio. Esto es en Greenville, Carolina del Sur. Fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde, ¿vale? La autopsia no encontró ningún tipo de traumatismo que explicase el fallecimiento. Parece que el novio enseñó una bolsa con todos los medicamentos, los cuales los medios de comunicación han censurado y no han sacado, pero por lo visto tomaba medicación prácticamente a diario, ¿vale? Su nombre es importante porque la relación entre ambos, entre Hayden y Brian, que es la pareja, se había señalado como una relación algo tóxica y también violenta. A él le gustaba mucho pegar y había tenido ya episodios en los que se había sido condenado por violencia doméstica, ¿vale? Esta actriz es famosa especialmente por una serie llamada Héroes, la franquicia Scream, y pasó toda su vida haciendo anuncios y en la televisión desde una edad extremadamente temprana, ¿vale? Entraremos un poco más en detalle acerca de esto en el siguiente bloque, donde hablaremos de los padres, de su infancia, de su adolescencia y de cómo ninguna persona debería estar expuesta a toda la basura a la que ella se vio expuesta desde una muy corta edad, ¿vale? Luego protagonizó Nashville, ¿no? Que le llevaron a una gran fama. Y poco antes de su muerte, publicó unas memorias que han levantado muchísimas ampollas. De hecho, hay varios podcasts donde la actriz volvió a alcanzar relevancia al admitir cosas horrorosas que le habían pasado, ¿vale? Este libro se llamaba This Is Me, Reckoning. Reckoning es una especie de ajuste de cuentas en inglés. Y allí habla de alcohol, de drogas, de depresión, de las relaciones abusivas que la han perseguido prácticamente toda su vida, de cómo vive una niña la vida en Hollywood, de cómo la familia canibalizó de su fama, y entre todas aquellas historias hay tres que a mí que he dicho, esto es lo que interesa aquí. Porque, por desgracia, a nadie le sorprende que una actriz que haya entrado tan joven en la industria del cine haya sufrido abusos carnales por parte de gente que tiene mucho más poder que ella y dotes manipulativos que pueden hacer a una persona que tiene un sueño muy claro lo que le dé la gana, porque está dispuesto a hacer casi todo y no tener ni siquiera, en muchas ocasiones, la edad de consentimiento para poder tenerlas ni siquiera voluntariamente. Entonces, ha señalado a tres personas. La primera, un cantautor británico que en un superyate se le insinuó de manera muy sucia. Un actor y director que ha ganado un Oscar, que se expuso delante de ella, expuso sus genitales delante de ella. Y la tercera, un ejecutivo de la NBC de la época de la serie Héroes, que le dio un beso en los labios. ¿Por qué? Pues por la santa cara, porque quiere, porque tiene ese tipo de poder y no está acostumbrado a que nadie le diga que no, porque hace lo que quiere con las mujeres, porque son una pandilla de absolutos degenerados y enfermos. Esa es la realidad. Si alguien no está de acuerdo conmigo, que me exponga por qué. Porque lo que hacen los productores con actores y actrices jóvenes de deshumanizar por completo,
quitarles cualquier atisbo de vida, de color, de conciencia, de opinión, y dejarles ceñidos a meros instrumentos para hombres poderosos, pues ya hay que ser un enfermo, una mala persona, un absoluto demonio para esto. Y estos episodios los contó, pero no reveló públicamente los nombres. Y cuando durante la promoción del libro preguntó por qué, dijo que todas estas personas siguen perteneciendo a la misma industria y que identificarlas podría traerle consecuencias. Y vaya si lo hizo, y ni siquiera las mencionó. Pero bueno, para mi querido público español y del otro lado del charco que nos esté viendo, porque no puedo decir todos los países, pero bueno, diré México, Argentina y Chile, que suelen ser donde más seguidores tengo, me gustaría decir quiénes son estos nombres, porque gracias a Dios ha dado detalles suficientes como para delimitarlo hasta el punto en el que es extremadamente fácil identificar a cada uno de estos. He visto que muchos youtubers lo han hecho ya, yo lo hice a través de inteligencia artificial. Pero con la cantidad de pistas que dio, edades aproximadas, nacionalidades, profesiones, premios, cargos empresariales, lugares, momentos concretos de su vida y detalles sobre las personas alrededor de ella. Y claro, cuando empiezas a conectar hemeroteca con fotografías, con lugares, con tweets, con entrevistas, con declaraciones, te das cuenta de quiénes son las tres personas que quería contarnos. Y claro, yo podría decir, bueno, pues aquí con esto es la presentación. Vamos directamente al primer caso. Pero antes quiero dedicar un pequeño sección del programa para hablar de los que me parecen tan culpables, o posiblemente un peldaño por debajo en culpabilidad, que los monstruos que le hicieron esto. Porque una niña no llega a tal nivel de exposición y de control si unos padres no la exponen a una industria tan malvada. Por lo que me gustaría hablar de los padres. Esos seres absolutamente carentes de moralidad que metieron a su hija en el berenjenal del que, bueno, se vería atrapada el resto de su vida. Porque para entender muchas veces los comportamientos que tiene una persona adulta, que lidian a una muerte, que lidian a unas circunstancias, que lidian a una manipulación, hay que echar un vistazo a lo que realmente había cuando estaban creciendo. Porque de acuerdo a la psicología, ¿no?, que me corrija mi querida Alquime, que sé que está por aquí, establece que la mayor parte de los traumas se generan a edad muy corta, cuando prácticamente has llegado a la fase genital, de acuerdo a Freud. No recuerdo si era exactamente ello, pero que muchos de los traumas provienen de allí. Y mirar a la infancia nos permite entender cómo a alguien le llegan a manipular de esa manera. Los padres, bombero y actriz, ¿vale? Leslie Vogel y Alan Skip Panettiere. Había sido actriz de telenovela, su madre, y después convirtió la carrera de Hayden en su profesión, la de manager. Se hizo manager de su hija desde muy corta edad, con 4 años y medio, ya estaba actuando, ya estaba metida en la industria, ya estaba metida con verdaderos monstruos, con gente degenerada, con gente con un pensamiento en la cabeza cuando tenían una niña allí. Pues la madre ya la había metido en el mundo, desde que era un bebé. Y claro, el padre, sin embargo, tenía una vida como más convencional, era capitán del cuerpo de bomberos de Nueva York y tenía algunos negocios también por allí, que insistió en que sus ingresos no eran el único sustento familiar porque su padre seguía trabajando. Lo más extremo empieza casi desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque entró en una agencia de modelos, ya prácticamente de niña. 8 meses. Los padres para una agencia de modelo, la madre, más en concreto en este caso. Y consiguió su primer anuncio cuando tenía 11 meses. Con 4 años y medio ya regularmente actriz de One Life to Live. Es decir, no existe ni una etapa de su vida en la que estuviera sin trabajo, en la que no fuera actriz. Cuando habló de aquello, describió a su madre no como madre, sino más como jefa, como la persona a la que tenía que contentar,
que la única forma de recibir amor y aprobación era hacer las cosas bien en el mundo de la actuación. Tenemos una madre huérfana, una hija huérfana de madre, y una madre con una profesión frustrada que ha puesto todos sus objetivos, miras sobre su hija. Cuando la hija lo hace mal, ella se enfada. Cuando la hija lo hace bien, ella le da amor. La hija realmente no busca un futuro como actriz, busca el amor de una madre, algo que llevamos generaciones haciendo. Lo de actuar será un porcentaje muy pequeño de la gente y a través de vete tú a saber quién o qué circunstancias. A los 12 años, recuerda incluso preguntarse quién era ella realmente y qué parte de su personalidad pertenecía a los personajes que interpretaba. Pues claro, 12 años, prepuberta, antes de la adolescencia, en un momento de grandes cambios, en un momento en el que ya te cuesta, estás empezando a descubrir tu identidad, con una crisis tremenda, con una madre que no te quiere, papeles que interpretas y tú no saber si realmente haces las cosas que haces por ti o porque tu madre te está forzando. La relación con la madre es probablemente lo más fuerte del ambiente familiar. La describió como alguien que podía ser volátil, muy poco afectuosa e inapropiada, y que durante esos viajes interminables de trabajo dejó de ocupar el papel de hija para convertirse en el sostén emocional de su propia madre. En otras palabras, era la confidente, la asistente, la terapeuta y la persona que estaba haciendo los sueños de la madre realidad al mismo tiempo que se ofrecía como hombro donde ella pudiera llorar. Ella mismo posteriormente dijo que con el matrimonio de sus padres nada funcionaba especialmente bien, que en sus palabras era de todo menos la hija, que hacía todos los roles, psicóloga, cocinera, confidente, pero el de madre no, ese no, el que más necesitaba, vamos. Y nada, sí es un poco un ejemplo concreto, es cuando el matrimonio se iba al garete. Leslie contó a su hija que su padre había tenido una abertura y volcó sobre su hija detalles del conflicto familiar. Hayden en este momento era adolescente y describe que se encontró entre los problemas sexuales y sentimentales de sus padres cuando ese no debería ser el lugar de un niño. Ella misma escribió posteriormente que de no haber llegado el éxito de Héroes, probablemente el matrimonio habría terminado mucho antes, porque el dinero introduce una nueva capa. Hayden y su hermano Jansen trabajaban desde pequeñitos y su madre administraba los ingresos. Hayden explicó que Leslie hablaba de una especie de estructura corporativa familiar de gestionar los impuestos de los niños. Y en 2006, cuando Hayden solamente tenía 16 años, Hayden compró con su propio dinero un piso de 3 dormitorios en el oeste de Hollywood. No se independizó allí, se mudaron Hayden, sus padres, Jansen y las mascotas. Es decir, técnicamente el adolescente había comprado la vivienda en la que vivía la familia. Hayden acabó interpretando la relación profesional con su madre como algo profundamente tóxico. A los 19 años, durante Héroes, finalmente llamó a su madre a su trailer y le dijo que no quería volver a trabajar junto a ella. Quiere que simplemente sea la madre. Pero la madre le dice que me lo debes todo a mí. Y Hayden posteriormente explicó que se refería al dinero. Lo que más le dolió no fue únicamente la reclamación económica, fue que una vez eliminado el negocio, la relación madre-hija que ella esperaba nunca apareció. Y que años después terminaron prácticamente sin contacto. También resulta bastante llamativo cómo Hayden describe lo que quería eliminar de su relación con su madre, que quería simplemente una persona que no estuviera constantemente diciéndole de contratos, productores, viéndola borracha en las fiestas de la industria. Y hay un detalle revelador, que Leslie, la madre, aparecía en reuniones profesionales con productores usando ropa deliberadamente provocativa, algo que a su hija le incomodaba. Y no demuestra nada por sí mismo, pero sí, vamos, esa familia un poco desestructurada. Y claro, el alcohol no apareció a una edad legal. Dijo que probó su primera copa de alcohol a los 8 años, durante periodos que pasó en Italia, donde le diluían vino en las comidas y creció sin considerarlo algo negativo.
Eso no quiere decir que los padres la estuvieran emborrachando, pero sí que estaba consumiendo alcohol a diario en la casa. Y claro, luego nos sorprendemos de la adicción, pero si le has estado exponiendo a una persona al alcohol desde tan temprano, pues es normal. Y luego la historia que cuenta, que cuando tenía 15 años, su equipo empezó a ofrecerle pastillas de la felicidad, me imagino que antidepresivos, antes de las galas, de las alfombras rojas, para que estuviera animada y contenta y diera buenas entrevistas. Ella no sabía lo que tomaba y no comprendía que aquello pues no era normal. Le parecía a ella la vida que llevaba todo el mundo. Meses después era ella quien pedía las pastillas antes de entrevistas y promociones. Y claro, los padres, ¿dónde? Porque la custodia de una niña de 15 años es 100% de los padres. La madre estaba permitiendo que a su hija le dieran pastillas para estar completamente ida, para ser maleable también para ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un instrumento, un objeto, un instrumento para la madre, para cumplir su sueño frustrado de ser actriz. Pero también para los productores, que se la ripaban como si de ganado se tratara. También para la familia que sobrevivía gracias a su sueldo, las reclamaciones económicas que le hacían. Fue una persona utilizada. Luego nos va a sorprender que la pareja fuera abusiva. Lo que nos sorprendería es que no lo fuera. ¿Por qué? Porque una persona que se ha acostumbrado a que todo el mundo le sangre desde una edad muy temprana, se acaba acostumbrando a el desprecio por ellos mismos y buscan consuelo en parejas que les recuerde que no valen nada. Es el ciclo del abuso que le llaman, ¿no? Que es realmente chungo. Para los que estéis en diferido y en directo, si podemos hacer una ronda de likes para que se recomiende el directo, este programa en diferido, me haría muchísima ilusión. Muchas gracias a todos. Y gracias a Susana por recordárnoslo. Y claro, al fin y al cabo, ¿qué era ella? Era un instrumento para todas las personas que estaban a su alrededor. Y claro, ya empezó las cosas a ponerse más chungas cuando se iba haciendo más mayor. Había veces que tenía accidentes. Por ejemplo, con 14 años, durante el rodaje de Racing Stripes, Hayden sufrió una caída que le lesionó el cuello y la espalda y que todavía le daban dolores en las memorias que publicó hace unos meses. Y por lo visto en la recuperación todo el mundo parecía muchísimo más preocupado porque se pudiera poner a trabajar de nuevo más que su estado de salud. Y claro, hubo un momento en el que los padres ya explotaron totalmente porque el padre fue acusado de violencia doméstica. Y fuentes policiales dijeron después que habían estado bebiendo en una fiesta y que al volver le pegó en la cara. Les confirmaron la detención y en las memorias Hayden sostiene que el episodio había sido más complicado de lo que apareció públicamente y que sus padres siempre estaban discutiendo y que su vida familiar pues era así de triste y así de dura. Y empezó una relación luego con Milo Ventimiglia, que era un señor que cuando ya tenía 19 años, él tenía 30 o 31. Y claro, allí ya cargaba simultáneamente con una madre que era su manager, el dinero familiar, el matrimonio de sus padres y una detención por violencia doméstica convertida en noticia mundial. Poco después sería precisamente cuando reunió el valor para despedir a su madre, que lo hemos comentado antes. Así que esto es un poco la situación que vivía ella antes de que tuviera todos los problemas que vendrían después.